Esta idea de decir carrancear, ¿no? Es un término que viene de la revolución y que, digámoslo, se traduce como aquel que viene y roba, ¿no? Y esta relación entre política y sociedad se ha dado así, ¿no? Es una especie de desconfianza a partir de la cual los ciudadanos asumen que la actividad política es una actividad que es el sinónimo de deshonestidad, de robo y de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces ese es un tema que yo creo que tiene que profundizar mucho el quehacer político para transformar esa concepción que los ciudadanos tenemos del político, o como ellos quieren llamarse, el político profesional. Esa es una característica que está allí, que está arraigada y que difícilmente digámoslo, se ha podido desmoronar, ¿no? Porque está enquistada allí. Entonces creo que los políticos, que esta generación que estamos viviendo y la generación que viene de políticos, creo que tienen que transformar esa visión que la sociedad tiene del quehacer político, ¿no? La sociedad no tiene una presencia dentro de la plataforma política de los partidos, ¿no? Lo que aparecía dentro de la plataforma política y después dentro de las agendas legislativas de los partidos eran los intereses que ideológicamente los partidos tenían, o lo que el dirigente o lo que el presidente en turno tenía. Y me refiero al presidente de la República. El presidente de la República decía, nuestro interés es este, el partido lo retomaba y los diputados lo ponían en su agenda legislativa, ¿no? Es así como funcionaba. Después, con este surgimiento de la oposición a partir de los años 90, es que los movimientos sociales, vecinales, empiezan a tener acercamiento con los partidos políticos que habían llegado a la Asamblea Legislativa, a los congresos locales, y empiezan a exigir que sus necesidades se vean reflejadas dentro de las agendas legislativas de los partidos políticos. Y es, digamos, lo que la izquierda electoral de este país, que retoma y que empieza a suscribir determinadas demandas: medio ambiente sano, derechos de los niños, igualdad de las mujeres dentro del trabajo, es decir, una serie de necesidades que la sociedad tenía como demanda y que los partidos políticos de la oposición electoral recuperan en su agenda y que empiezan a suscribir. Y entonces es allí como la sociedad empieza, digamos, lo que verse reflejada dentro de esta agenda política y legislativa, pero creo que es a partir de los años 90. Yo creo que ese es un parteaguas de lo que estamos actualmente viviendo, ¿no? ¿Cuántos casos de corrupción conocemos? ¿Cuántos casos de corrupción incluso los medios de comunicación han documentado y nos hemos quedado allí? Por más que la sociedad civil pide el castigo, ¿no? Un caso claro es el caso de Javier Duarte de Ochoa, es el gobernador de Veracruz, que es detenido en Guatemala. ¿Y de qué nos sirven los mexicanos que detengan al gobernador cuando sigue teniendo la propiedad de sus bienes, ¿no? Incluso ya hay un juez que determinó ampararlo para que no se puedan el gobierno recuperar su patrimonio, ¿no? Es decir, este es el proceso que los ciudadanos vivimos y ese es el proceso de exigibilidad que la sociedad tiene. No solo tiene que ver con el castigo a quienes delinquen, a quienes roban o a quienes dañan el patrimonio de los mexicanos, sino tiene que ver con el asunto de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, vivimos un momento en el cual la transparencia ya no es suficiente. Lo que necesitamos son procesos más eficientes para que la rendición de cuentas sea eficaz. Es decir, si robaste, tendrás que ser castigado, pero además eso que robaste tendrá que ser reintegrado al erario público. Y es un tema hacia el cual los ciudadanos tendremos que estar exigiendo y el cual el sistema político tendrá que migrar, ¿no? Hasta esta eficiencia de la rendición de cuentas. Bueno, creo que las visiones partidistas efectivamente, y a veces los intereses partidistas han detenido los avances que eventualmente quisiéramos que ocurrieran. Pero esta disputa entre la izquierda y la derecha siempre ha existido, ¿no? Es decir, si nos remontamos a la Revolución Francesa, ¿no? Los que se sentaban del lado derecho querían el status quo y los que se sentaron del lado izquierdo del rey querían la transición o los cambios. Pues vamos viendo que en nuestro contexto nacional con la independencia ocurrió lo mismo, ¿no? Los conservadores y los liberales. Y hay intereses porque ambos quieren imponer
su visión de Estado, su visión de nación a este país independiente. Y esto va evolucionando, ¿no? Luego vemos un pensamiento que se tiene con Juárez, un pensamiento que se tiene con Porfirio Díaz, ¿no? Y hay visiones históricas que sostienen los avances que se dieron en estos dos gobiernos, ¿no? Que son, ambos vienen de un mismo estado y ambos viven procesos naturales muy diversos, ¿no? No interesaba el poder económico, sino que lo relevante era el poder político, ¿no? Y este poder político ayudaba a la construcción de esa visión de Estado que ellos querían, de esa visión de nación que querían construir. ¿Y cómo se construyó? Por lo menos en el Porfiriato, se construyó manteniendo un status quo y beneficiando, y uno puede verlo. Es decir, si vamos al sur de este país, podemos observar cómo los beneficiados son los ingleses, son los alemanes. Es decir, vivimos un desarrollo económico o una estabilidad económica durante el Porfiriato como consecuencia de que los muertos los puso este país, ¿no? Y hubo un grupo de familias que se beneficiaron durante la etapa del Porfiriato y que aún siguen gozando de las riquezas que fueron heredadas durante ese proceso, ¿no? Es así como se construye, cómo se va construyendo esta etapa de intereses entre la derecha y de la izquierda. Siempre ha existido esta idea de descalificar al otro y descalificarlo porque piensa diferente a ti. Y esa visión de descalificación del opositor de facto ha, sí, efectivamente retardado el desarrollo de país y la construcción de nación que nos coloque a la altura de las transformaciones mundiales que actualmente se están viviendo, ¿no? Los ciudadanos solo ejercemos la mitad de nuestra responsabilidad cívica con el voto. La otra mitad es exigiendo que las propuestas, que este proceso en el cual cuando eras candidato viniste y me preguntaste cuáles eran mis demandas o cuáles eran mis propuestas, que finalmente cuando ya ganaste el puesto de representación popular o de elección popular, ¿no? Pues se vean reflejadas. Es decir, sí ha funcionado este mecanismo a través de los cuales los ciudadanos, digámoslo, con un nivel acabado de formación, de educación, sí hacen exigibles las demandas, ¿no? Porque algunos han entendido que este proceso de responsabilidad cívica no se queda solo yendo a votar el día de la jornada electoral, sino que tiene que estar acompañado de otro proceso de demandas, de seguimiento a nuestros representantes, ¿no? La última reforma electoral permitió la reelección de los diputados y la permitió en función de que los ciudadanos tuvieran el poder de, digámoslo, de beneficiar y ratificar a los diputados o de castigarlos y no darles la posibilidad de que se pudieran reelegir, ¿no? Transitar hacia allá, hacia, digámoslo, apoyar a alguien que ha hecho un buen trabajo y profesionalizar su experiencia a través de la representación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en el Congreso local, eso no lo había permitido ninguna otra reforma. Es decir, ahora la tenemos a nuestra disposición y es posible que los ciudadanos digan, este diputado ha hecho un buen trabajo y entonces si se quiere reelegir vamos a apoyarlo o podemos castigar también a ese diputado. Me parece que hay que transitar hacia esa parte, hacia la parte en la cual los ciudadanos tendremos que hacer exigibles las demandas y el cumplimiento de la propuesta que los candidatos hicieron en campaña. Y para eso, o como parte de eso, como un complemento a ello, están las redes sociales. Por eso es importante que nos organicemos, que defendamos, que exijamos y que planteemos y que construyamos también propuestas que eventualmente desde nuestra perspectiva local pueden ayudar a construir esta visión de gobierno que muchas veces ya en el poder algunos políticos se resisten a observar, a tener o incluso a incluir dentro de su ejercicio de gobierno, ¿no? Yo creo que tendremos que ser exigibles, que tenemos que ser organizados. Insisto en que el deber cívico no termina con el ejercicio del voto, ¿no? Tenemos que organizarnos, proponer y continuar con este acompañamiento al cargo público. ¿Y cómo se construye un mejor gobierno? Vigilándolo, ¿no? Vigilando para ver si estos ejercicios de gobierno pues son claros. Y por eso decía, para eso está el tema de la transparencia, por supuesto, pero también está
la otra parte que es el tema de la rendición de cuentas. Y yo creo que en eso la sociedad civil organizada, la sociedad civil en sus diferentes esferas puede contribuir mucho a eso, haciendo exigibles las denuncias, las demandas, las propuestas con las cuales puede contribuir desde el ámbito de su experiencia local, académica, sindical, laboral, universitaria, ¿no? Creo que es fundamental entenderla así. Solo de esta forma podemos construir una sociedad más democrática y más, digámoslo, incluyente.